No tengo yo audífonos y todo no aprendí. A la hora que tú me digas, Fer, ¿eh? Es Kate, yo estoy esperando. Sí, doctor, hay 38, comenzamos, doctor. Muy bien. Yo lo presento, doctor, y le paso inmediatamente el mando de sesión. De acuerdo. Adelante, Kay. ¿Iniciamos, Fer? Muy buenas noches a todos los presentes que se encuentran en esta noche, en este curso virtual Sin Fronteras desde Casa, cuando México, con la relativa aplicación de la campaña Sana Distancia y Bolivia, Quédate en Casa, de un inicio a mediados de marzo, nos encontramos acá para continuar con este curso de sesiones y conferencias. Se dice que la cercanía no está ligada siempre a la proximidad, pero con lo que viene ulterior a mi presentación, les aseguro que todos desearíamos tener próximos a una persona como el profesional que nos va a dar la siguiente ponencia. Este profesional es médico titulado de la Universidad Veracruzana de Medicina. Actualmente lleva 25 años de cátedra de cardiología en dicha universidad. Él realiza la especialidad cardiología en el Hospital Español de México y en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Rivera. Recibe una medalla al mérito universitario Gabino Barrera por ser el mejor estudiante de la especialidad de cardiología. Tiene una subespecialidad angiosonoplastia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, entrenamiento en el Hospital Metodista de Houston, Texas, en cardiología intervencionista, investigador y coautor de libros y artículos de ultrasonido vascular en el Monte Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
Este profesional está entre los 10 mejores de la lista del estado de Veracruz. Tengamos en cuenta que este estado cuenta actualmente con una población de 444,700 habitantes. Premios internacionales por ser coautor de artículos en el extranjero y en el hermoso, bello país de México. Jefe de cardiología de la Unidad de Terapia Endovascular del Hospital Regional Luis F. Nachón. Damas y caballeros, señores profesionales, estudiantes internos que se encuentran presentes, damos esta noche la cordial bienvenida al doctor José Jorge Hakim Vista. Doctor, buenas noches, adelante. Gracias, Kate. Yo no sé de dónde sacaste tanta información mía, pero gracias por la presentación, te agradezco mucho. Y más que nada, gracias por su invitación. Realmente estoy muy emocionado de estar con todos ustedes, sobre todo que nos acercamos a través de la tecnología. Este proyecto es un proyecto muy interesante, los felicito. Estamos interviniendo gente de varios países, de Argentina, donde le mando un afectuoso y cariñoso saludo a mi hijo que trabaja en el Hospital Allende, en el Sanatorio Allende, en Córdoba, Perú, México y la hermosa Bolivia, y su gente trabajadora, sencilla y amable. Gracias por su invitación. Gracias principalmente también a los coordinadores de este interesante proyecto. Gracias especialmente a Fernando, al cual no conozco personalmente. Se hizo conmigo, cercano amigo ahora con este asunto del curso. Agradezco sinceramente la invitación. Vamos a hablar en dos partes de infarto agudo del miocardio. Esta es la primera entrega del infarto. Yo no tengo conflicto de interés, se los voy a decir esto y lo remarco porque voy a tocar algún fármaco que puede, yo voy a tratar de decir que es el fármaco de elección en el infarto y no quiero que se malinterprete. Este es mi hospital en México, este es el mapa de México, ahí está Veracruz y los esperamos siempre con mucho cariño a todos. Bien, cuando yo vi esta imagen hace 3 años en una tienda departamental y la fotografié y la presenté en un evento de infarto agudo hace 3 años, la comenté con la gente que quiero mucho, se rieron de mí y me dijeron que estaba yo exagerando. Los jinetes del apocalipsis son el cambio climático que estamos viendo todos, la guerra que está ocurriendo ahorita entre Estados Unidos y China, la pobreza tan grande que hemos tenido en nuestros países y las enfermedades. Y me puse a pensar que la única manera de afrontar esto es a través de la fraternidad y de la educación. Este curso habla de fraternidad y es para educar médicos, educar gente. De esto se trata la medicina actual, más que de tecnología, aunque les voy a hablar de mucha tecnología. Este es el principal asesino internacional en el mundo. Se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es parte de la vejez. Nosotros los humanos somos los únicos animales que tenemos aterosclerosis. Pero esta es la causa de muerte a nivel mundial. Porque produce, cuando se complica esta aterosclerosis, aunque si consideramos es muy benigna, pero cuando se complica esta aterosclerosis, cuando se rompen las placas de grasa, produce muerte por angina inestable, por infarto al miocardio, por infarto cerebral, eventos cardio y cerebrovasculares mayores, produce isquemia crítica de miembros inferiores y amputación, alteraciones de carótidas, en fin, el asesino más importante del mundo, del universo conocido, es la aterosclerosis complicada. Bienaventurados los que toman Coca-Cola, que no se cuidan, porque ellos verán más pronto el reino del Señor, dicen. Están imbricadas las enfermedades coronarias con las enfermedades cerebrales, con la isquemia crítica de miembros inferiores. Esta es la mortalidad por coronavirus el día de hoy.
Si se dan cuenta, aunque no es comparable con el tabaquismo, pues es mucho más la letalidad del tabaquismo que la letalidad del coronavirus. O sea que el coronavirus, la diabetes, la hipertensión producen aterosclerosis y es actualmente el principal motivo de muerte a nivel mundial. Estas son las muertes a nivel mundial por tabaquismo y por coronavirus. Evidentemente, insisto, no hay comparación. Un amigo, conózcanlo, es un paciente típico que llega a verlos al consultorio. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Pasan unos años, el cascarón un Fuma poquito todo lo que quieras. roto, los A dientes. fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lo bueno es que con la educación que tenemos actualmente, pues ya todos sabemos dar RCP, hasta los perros. Él está apoyando al huevo, lo está reanimando, lo está educando. Pero bueno, lo más importante, ¿ustedes saben de qué murió el huevo? Paciente masculino de 60 años que llega con dolor opresivo a urgencias en el pecho, en el monitor se detecta elevación del punto J y del ST con la presencia de extrasístoles ventriculares, bigeminadas, pareadas. El dolor empieza a aumentar progresivamente, el paciente está sudando, el paciente se pone pálido, empieza a tener alteraciones de la conciencia, el dolor es intenso, pierde presión. Ustedes están en urgencias, están viendo esto en el monitor. En este momento el paciente pierde el conocimiento ya que cae en una fibrilación ventricular después de una taquicardia ventricular sostenida. La fibrilación auricular es de espiga grande, pero posteriormente es de espiga pequeña y entonces es cuando se dan ustedes cuenta de que el paciente está mal y empiezan las maniobras de reanimación. No han hablado todavía con las personas indicadas y finalmente el paciente muere, cae en asistolia. Esto fue lo que le pasó al huevo. Y esto fue por un infarto agudo, con elevación del ST como se ve aquí. Bien, los factores de riesgo para enfermedad coronaria son ser hombre, el hombre tiene más riesgo que una mujer, y la edad del infarto en el hombre, pues es menor que la de la mujer, pero cuando le da el infarto a la mujer, habitualmente el infarto tiene mayor mortalidad que la de un hombre. La hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, el tabaquismo, son factores de riesgo que pueden modificarse. Si bien la hipertensión tiene un fondo genético y la diabetes, si ustedes no se cuidan esto, y si no le dan información a la gente, y si no educan a la gente, y si como médicos no se preocupan por llevar un buen control de sus pacientes, evidentemente que van a terminar con un evento cardio-cerebrovascular mayor. La genética es muy importante, pero también lo es las alteraciones en el estilo de vida. Por eso el médico se tiene que volver como el médico de antaño, un aconsejador. Tiene que preocuparse con sus pacientes para mejorar su estilo de vida. Más que llevarlo a una sala de cateterismos, destaparle una arteria, tiene que valorar que esto se puede prevenir con un buen estilo de vida. La historia personal es importante, el sobrepeso, el sedentarismo, la ansiedad. La angustia puede favorecer
la muerte súbita y el infarto al miocardio. Está muy bien descrito como un grupo de gente infarto deprimido muere más que un grupo de gente con infarto que no cursa con depresión. De ahí el estado de ánimo es muy importante. Sigue siendo el cuerpo algo mágico, algo que tiene que verse no como una máquina, sino como un sistema complejo donde los sentimientos son la magia de los seres humanos, influyen en las respuestas vasculares, en la respuesta cardíaca, en la plastía neurológica. El infarto al miocardio y la angina de pecho ocurren cuando una arteria coronaria se ocluye progresivamente o de manera súbita con material que obstruye la irrigación coronaria. La irrigación miocárdica, esto puede ser a través de espasmo coronario o de la ruptura de una placa aterosclerosa que produce un trombo. Esta es la arteria, es un acercamiento. En la porción superior está el órgano más grande del cuerpo, que se llama endotelio vascular, que tiene funciones bioquímicas importantísimas para la desactivación, por ejemplo, de adrenalina. Sustancias como el óxido nítrico son producidas y desactivadas a este nivel. Debajo del endotelio está el subendotelio, que es donde se deposita el tejido graso y las lesiones aterosclerosas que van a ser causantes de inflamación crónica de las arterias coronarias y de las arterias cerebrales y de las arterias sistémicas. Abajo está el tejido muscular limitado por la membrana elástica interna y elástica externa, y al final cubiertas todas por una capa fibrosa. Esta sería la representación de una arteria con una placa aterosclerosa en la pared. La placa aterosclerosa no es un montón de grasa ahí atorada, es lípidos que generan un proceso inflamatorio crónico que puede medirse porque aumento de la temperatura a este nivel, hay un incremento por termografía. Se ha visto que a nivel de las placas vulnerables, un término que se empleó mucho en los 90, la temperatura aumenta y el pH a ese nivel está también disminuido, lo cual habla de un proceso agudo de inflamación. Participan infinidad de células, monocitos, que infiltran el endotelio, se convierten en macrófagos, plaquetas, glóbulos rojos. La matriz extracelular también interviene, así como las células musculares y las metaloproteínas de matriz generadas por el tejido muscular que comen la corteza de las placas aterosclerosas, adelgazándola. Pero dentro de la placa aterosclerosa existe un núcleo en el cual está combinada la acción de las células linfocitos T. Hay macrófagos que están generando apoptosis de lípidos de baja densidad oxidados, y ahí se está generando el proceso inflamatorio como tal. Vean ustedes, esta es la representación de lo que les acabo de decir. Una arteria en donde está generándose una placa aterosclerosa en las paredes. Puede haber remodelado de la placa, pero hay obstrucción al paso de sangre. Al haber obstrucción hay limitación del flujo a nivel del tejido miocárdico, y esto genera dolor. Ese dolor que viene del corazón por obstrucción de la circulación se llama angina, angina de pecho o angor pectoris. Cuando la placa se rompe, es cuando la placa se complica y es cuando ocurre el infarto al miocardio o los síndromes coronarios agudos. Antes de que la placa se rompa, cuando es obstructiva, se generan los síndromes coronarios crónicos. El síndrome coronario agudo ocurre cuando la placa se rompe, por ejemplo, en una persona diabética, cuando ocurre un gran descontrol, en un hipertenso, cuando sufre una gran emoción y sube la presión de manera importante. Se rompe la placa, se expone el núcleo lipídico, el factor tisular y otros factores generan la proliferación
del sistema de coagulación intrínseco con la activación principalmente de las plaquetas, exposición de sus receptores de glicoproteína 2B3A, y se forma un grupo de plaquetas que se unen y atrapan células formes de la sangre, pero sobre todo también existe la activación de la trombina que activa el fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Entonces, esta es la fisiopatología del caso que estamos comentando del infarto agudo del miocardio. No quisiera entrar mucho en este tema de alteraciones hematológicas en el infarto agudo del miocardio. Mejor vamos a hablar de aspectos clínicos prácticos. Hablaba yo a ustedes del síndrome coronario crónico. Son personas, que tienen dolor de pecho al caminar, al subir escaleras, al comer, porque tienen una placa obstructiva mayor del 75% de la arteria. Pero es un síndrome estable, se llama angina estable, porque ya sabe el paciente cuándo le va a dar el dolor. En cambio, el síndrome coronario agudo se puede manifestar como infarto agudo al miocardio con elevación del ST, o infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, o angina inestable. Esta es la explicación de lo que acabo de decir. Cuando una placa aterosclerosa se genera y ocluye el 75% y no se complica, síndrome coronario crónico. Pero si la placa adelgaza su pared y ésta se rompe, se fractura y el núcleo lipídico se expone y genera un trombo, se produce el síndrome coronario agudo porque deja de pasar suficiente sangre o porque se producen trombos pequeños que emigran a la circulación distal y ocluyen los capilares y producen mionecrosis o muerte de las células musculares del corazón. Vean ustedes, esta es la imagen de un trombo con fibrina alrededor. La fibrina funciona como un andamio que reúne a todas las células en una sola masa. El trombo es el enemigo a vencer. Esta fibrina que rodea el trombo hace que esta masa sea muy compacta y difícil de romper. ¿Qué tenemos que hacer? Romper la fibrina para degradar el trombo si queremos que vuelva a pasar la sangre. Esta es la historia natural de una placa aterosclerosa con el paso del tiempo. Hasta arriba vean ustedes cómo la frecuencia de placas está en amarillo y el porcentaje de estenosis está en azul. Para no hacer mucho enredo, vean ustedes estas dos imágenes. En esta se rompe la placa aunque no tiene una obstrucción severa. Y en esta, las acodaduras de los lados, los hombros se rompen. En ambos casos se producen trombos. El 70% de los infartos al miocardio son lesiones producidas fisiopatológicamente por esta causa. Se rompe la corteza y se pone en contacto los factores de coagulación con el núcleo lipídico, sin que exista una obstrucción tan significante, menor del 75%. Lo cual habla de que una placa no necesita ser obstructiva, puede ser frágil su corteza. Esto es una representación de lo que les acabo de comentar para hacer como una retroalimentación. El endotelio genéticamente puede tener una alteración que facilita el paso de colesterol o los niveles altos de colesterol perfunden el endotelio y pasan al subendotelio, donde los macrófagos emigran y forman una célula espumosa al consumir los lípidos. Esto va haciendo que la placa va incrementando el volumen. Si la placa se complica, se rompe. Esto hace que las plaquetas, que son estos pequeños animalitos con patas, se activen. Al activarse, activan también al fibrinógeno, a la fibrina, y se forma el trombo que ocluye la circulación coronaria
y produce dolor intenso en el pecho, muerte celular de la zona que no le llega sangre. En autopsias se ha encontrado que esto es una placa madura. Ven ustedes cómo la corteza que divide al núcleo lipídico es muy gruesa. Esta es una placa estable, es una placa que no va a romperse esta zona. En cambio, aquí vean cómo ya se rompió la placa a través de esta, se fisuró esta corteza y se expone el núcleo lipídico y esto puede ser por el descontrol metabólico, por incremento de la presión arterial, por efecto del tabaquismo. Bien, esta es, creo yo, una representación muy bonita de lo que es la fisiopatología y cómo tratarla y cómo llegar al diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Lo primero que hay que ver es el dolor. ¿Cómo es el dolor? Lo segundo a ver es el electrocardiograma. Y lo tercero son los marcadores de daño cardíaco. Con esto yo tengo un diagnóstico final que puede ser angina inestable, o sea que todavía no hay destrucción del músculo cardíaco, infarto al miocardio sin elevación del ST, en donde sí hay daño de la pared cardíaca, pero no de manera transmural o significante, es un pequeño infarto, o elevación, un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, lo cual habla de una oclusión total del vaso con una necrosis transmural a través de toda la pared del miocardio. Entonces, noten ustedes cuál es la diferencia. Cuando el trombo es incompleto y todavía pasa sangre, o es angina inestable, o es infarto al miocardio sin elevación del ST. ¿Qué es el ST? Es un segmento del electrocardiograma que tenemos que saber para poder clasificar el infarto y saber qué tratamiento le vamos a dar. Porque el tratamiento del paciente con angina inestable y de infarto agudo al miocardio es diferente que el del infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Entonces, tenemos al paciente que llega con dolor, pensamos que tiene un síndrome coronario agudo, porque además del dolor tiene diafuresis, tiene taquicardia, tiene alteraciones de la presión, tiene alteraciones del ritmo cardíaco. Le tomamos un electrocardiograma, vemos si existe o no elevación del ST y le tomamos enzimas cardíacas. Cuando el paciente tiene infarto, están elevadas y si no están elevadas las enzimas, pues no hay infarto. Bien, vean ustedes esto. Este es un caso de un infarto agudo al miocardio y vean aquí cómo el electrocardiograma tiene elevado el ST. El infarto agudo al miocardio va a producir una lesión de disquinesia con una zona de estasis sanguínea y generación de un trombo que puede irse al cerebro. Muchos de los pacientes que tienen accidente vascular cerebral, lo que tienen es un infarto que embolizó al cerebro. Entonces, si yo tengo, siempre hay que tomar a un paciente con accidente vascular cerebral un electrocardiograma. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué hay que hacer con este paciente que llega con infarto agudo al miocardio? Primero, aliviar el dolor. Y se han hecho muchas mnemotecnias para eso. Hay que dar aspirina, hay que dar morfina para quitar el dolor, pero lo que hay que hacer es abrir la arteria. Hay que mejorar la circulación de la arteria, porque el dolor es manifestación de isquemia, es manifestación de que se está muriendo el tejido. O sea que aliviar el dolor es algo sintomático, pero no es el tratamiento del paciente. Evidentemente que el dolor puede generar angustia. Sí es importante controlar el dolor. Hay que dar nitritos, hay que dar aspirina, ahora mismo lo veremos. Pero lo más importante es reducir la masa de tejido en riesgo y al mismo tiempo, al reducir la masa de tejido en tiempo, al mejorar la circulación del corazón, pues se alivia el dolor. Y tenemos, después de hacer esto, prevenir y tratar las complicaciones. Por ejemplo, en México recibimos una notificación de la OCDE que nuestra mortalidad de nuestros pacientes en México estaba mejorando, pero que se morían a los 30 o 60 días. Entonces nos dijeron, mexicanos, cuiden a sus pacientes después del infarto. O
sea, después del infarto, los pacientes tienen que llevar un tratamiento a largo plazo y tendrá que hacerse procedimientos de cateterismo o vigilancia para que no vuelvan a tener otro infarto o vayan a tener muerte súbita por una arritmia. Entonces, lo más importante en este caso es las primeras horas del evento son las más importantes. Después de 6 horas, después de 12 horas, ya no se puede hacer nada, ya hubo un daño permanente en el corazón y entonces, pues ya no hay mucho que hacer. Por eso es tan importante esta plática. Hay que educar a los médicos a que algo tienen que hacer. No pueden estar esperando a que el equipo de rayos, al equipo de electro funcione, que tenga papel, hablarle al médico adscrito. No, esto tiene que ser ya. Una evaluación rápida de 10 minutos, tomar el electrocardiograma, tomar las muestras de enzima y definir el diagnóstico. Este es inmediato. También es importante educar a los médicos, pero también educar al público. El público tiene que saber que en caso de dolor tiene que ir a un servicio de urgencias, no tiene que ir con un médico a su consultorio. El médico no tiene nada en su consultorio para sacar adelante un paciente con un infarto agudo al miocardio. Y mucha gente, médicos, se quedan en su casa esperando que se les pase el dolor y 2 o 3 días después van a mi consultorio y el paciente tiene un infarto, el doctor. Entonces, más vale pensar mal. Piensen que tiene un infarto. Si dicen que es exagerado, pues no importa. El principio de la curación es conocer la enfermedad. Esta es la enfermedad, ya se las platiqué. Y la curación, hasta hace muy pocos años, todo eran nitritos. Nitritos son sustancias vasodilatadoras que mejoraban la circulación de las coronarias, pero cuando se vio a través de cateterismos que el problema era obstrucción de las arterias coronarias, pues fue el doctor Favaloro, un médico que les aconsejo que lean su vida, un médico que yo admiro mucho por todo lo que dio a la medicina y como ser humano argentino. Fue el primero en hacer un puente aortocoronario en los Estados Unidos y después el doctor Grusin en su cocina inventó un globito que puede destapar las arterias coronarias y esto junto con los medicamentos son los tratamientos actuales del infarto agudo del miocardio. Antes, cuando no se disponía de nitrito, se dieron cuenta de que una copita de whisky puede quitar la angina, o sea que el whisky no es tan malo. El tratamiento de la enfermedad coronaria se basa en tratamiento médico o el tratamiento puede ser quirúrgico. El tratamiento médico de lo que se trata es de aumentar el aporte de sangre o disminuir el consumo de oxígeno. Esto se logra con medicamentos de diferentes tipos. Los vasodilatadores coronarios, como los nitritos, los calcioantagonistas, son vasodilatadores. Aquellos que reducen el consumo de oxígeno miocárdico son los beta bloqueadores. Y los antiagregantes plaquetarios están de moda, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, que evitan que las plaquetas se junten, se activen. Y los efectos de los inhibidores de la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, que son las estatinas, que tienen un efecto antiinflamatorio a nivel de las paredes arteriales y no solamente bajan el colesterol, tienen efectos pleiotrópicos, tienen efectos antiagregantes, de ahí que se da una dosis alta de atorvastatina en el infarto agudo del miocardio, se da aspirina con clopidogrel, se da heparina y se da beta bloqueadores, metoprolol, isosorbide, dinitrato de isosorbide. Ese es el tratamiento adjunto farmacológico del infarto agudo al miocardio médico. En cambio, el tratamiento mecánico es a través de un injerto, un puente aortocoronario. Lo que se trata es de brincar la obstrucción, poner un tubo de la aorta a la coronaria o de destapar la arteria. Estos son tratamientos mecánicos. Las coronarias son 3, vean, la coronaria
derecha y la coronaria izquierda, que da dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Estas son ramas de la arteria aorta, la primera rama de la aorta, y Las arterias coronarias se tienen que estudiar así. pueden ser estudiadas a través de un procedimiento con anestesia local que se llama cateterismo coronario, en donde se utilizan catéteres preformados para llegar desde la ingle o la arteria radial del brazo hasta las arterias. Se canalizan con catéteres preformados y se inyecta medio de contraste para pintar primero la coronaria izquierda y sus dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja, y posteriormente la coronaria derecha que irriga la cara inferior del corazón. Una vez que se localiza el sitio de la lesión aterosclerosa, se introduce una guía y a través de esta un sistema de globo se expande la prótesis endovascular que se llama stent, angioplastía coronaria percutánea. Esto se llama angioplastía coronaria. Ahora, vean esto. En el infarto agudo al miocardio, cuando el paciente llega con un síndrome coronario agudo por infarto, se ve en un cateterismo directo, esta arteria, vean cómo está tapada. Es la descendente anterior ocluida totalmente, el tronco de la coronaria izquierda. Esta es una arteriografía. Aquí está la obstrucción. Lo que hacemos es meter una guía a través de la arteria, inflamos un globo y ya apareció la arteria, que es una arteria importante. Esta es la primera septal. Aquí hay un stent colocado y se salva un gran territorio siempre y cuando esto se haga 6 horas antes. Vean la diferencia. Aquí no hay nada. Aquí está la arteria que irriga hasta la punta y da la vuelta porque es una arteria descendente anterior tipo 3 de Gensini. Esto que acaban de ver es un cateterismo cardíaco. Vean, esta es otra imagen. Es un paciente con un infarto agudo del miocardio. Esta es una coronaria derecha. Se le dio trombolisis. Se destapó la arteria. Vean cómo hay una lesión aquí obstructiva en forma de lápiz, de punta de lápiz. Hay perfusión, hay un flujo TIMI 2, 3 y es simétrica, la lesión es corta. Aquí ya se puso un stent en la coronaria derecha. El stent se logra ver como una malla y vean ustedes cómo existen placas aterosclerosas en la porción vertical de la coronaria derecha. Esta es la descendente posterior, que está permeable, no hubo un fenómeno de no reflujo, hubo un buen flujo distal y una buena perfusión por una angioplastía primaria. Este es un caso clínico, un hombre de 60 años. Este es un acercamiento para que vean ustedes, en este caso, la prótesis endovascular, que se llama stent, y que permite darle tiempo a la arteria para recuperarse y al tejido mantener la perfusión. Este es otro caso, vean. Presento a ustedes el caso de un paciente masculino de 45 años de edad que ingresa con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST anteroseptal. Este es su cateterismo. Se muestra una lesión significante en la arteria descendente anterior ostial. Esta es la primera septal. Aquí hay una protrusión de calcio con una lesión significativa, lesiones a diverso nivel, y la arteria circunfleja también con una lesión significante, por lo que se estableció realizar angioplastía coronaria. Esta es otra proyección que se llama la araña, donde la descendente anterior se ve lesionada junto con la primera septal diagonal. Aquí se ve la arteria ya con una guía intracoronaria. Estamos posicionando un balón 33 por 2.5 que se insufló, como podemos ver aquí,
a 10 atmósferas, con mucho cuidado porque la relación debía ser 1 a 1 con la arteria para no producir disección. Este es el resultado. Después de la insuflación, en 2 ocasiones, ven ustedes qué buena posición del stent en la arteria, no hay disección y recuperamos un área interesante para un hombre de 45 años diabético. Realizaremos prueba de esfuerzo para saber si existe necesidad de un nuevo stent en la arteria circunfleja más adelante. Vean ustedes el efecto de la diabetes en la circulación coronaria. Una angioplastía exitosa. Bueno, estamos platicando de eso. Vean la técnica que usamos para una lesión bifurcada. Se mete una guía al vaso principal y otro al periférico. Se hace una angioplastía con balón. Se pone un stent al vaso principal. Se hace una optimización proximal del stent del vaso proximal. Se hace un túnel a través del stent, un kissing balón. Se besan los balones y ya quedó. En caso de que se diseque la rama lateral, se puede poner un stent, se llama técnica de TAP, se vuelve a hacer un kissing, se optimiza y finalmente así se logra esta técnica de revascularización coronaria en una lesión bifurcada. Esta sería una demostración gráfica de cómo quedarían los stents dentro de la arteria principal y la arteria hija, por así decirlo. Bien. Los stents son andamios que tienen diferentes construcciones. Ha mejorado mucho la tecnología de los stents. Hay cromo, cobalto, titanio, en fin, materiales que producen menos reacción tisular, porque el tejido se enoja cuando le ponen un cuerpo extraño, para evitar que haya reestenosis y un cambio en el fenotipo, en la producción de sustancias por las células endoteliales, porque al inflarlas con un balón, al comprimirlas, las células endoteliales se enojan y empiezan a producir secreción en lugar de ser protectoras de endoteliales. Y eso vuelve a producir una reestenosis de la arteria coronaria. Para eso los stents actuales tienen material bioabsorbible en polímeros y se utilizan, por ejemplo, sustancias como el cirulismo, sustancias que son antiproliferativas de tejido para evitar la reestenosis. O sea, la tecnología, el avance tecnológico en nuestros stent se ha incrementado de manera importantísima. Por ejemplo, vean este stent que acaba de ser publicado hace 2 semanas en EuroPCR, cómo ya tienen bisagras los stents para que durante la sístole y la diástole los stents no se rompan, no se fracturen con la contracción extrínseca del corazón. Vean ustedes cómo queda un stent dentro de una arteria coronaria. Esto es un estudio de la Universidad de Minnesota, avalado por Medtronic. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, siga usted. Creo que tengo problemas con mi presentación. Se quedó atorada ahí. Déjenme ver, por favor. Sí, no tengo manera. Creo que voy a tener que salirme y volver a entrar, si me lo permiten, porque no responde la presentación.
Sí, doctor, si usted considera necesario. Yo creo que sí, Ingrese nuevamente. porque no, por más que trato, no salgo. Entonces voy a tener que reiniciarla, ¿de acuerdo? Nos vemos ahora mismo. Dale, doctor. Muy bien, No se vayan. compañeros. Nosotros estamos acá con la sesión del doctor José Jorge Jaquín Vista, cardiólogo especialista del país de México, quien nos da un mensaje profundo como profesional, como ser humano, cuando nos habla sobre fraternidad y educación. Es una temática, en cuanto a fraternidad se refiere, es la asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas, que es lo que nos está transmitiendo en este momento el doctor, mediante el proceso de educación, que es la cortesía que él tiene al enseñar, al dirigir, al realizar la transmisión de conocimientos de una persona que ya está, como lo que es él, en un desarrollo de un nivel elevado de conocimiento y experiencia, a los que somos presentes en este auditorio, en este curso de conferencias Sin Fronteras desde Casa. Damos una bienvenida a todos aquellos que están presentes, a los que han logrado ingresar tal vez un poco demorados. Esperemos estén disfrutando de esta presentación del doctor Jaquín Vista con el tema infarto agudo de miocardio y los tópicos que este proceso representa. Queremos también a todos los presentes darles las prescripciones de que puedan participar en lo que es las preguntas mediante el chat y explicarles que el doctor va a realizar una serie de preguntas en las cuales vamos a participar todos, dando una serie de opciones A, B, C, D, e inmediatamente realizada la tabulación en el proceso de ponencia del doctor, vamos a dar una estadística. Esta es una dinámica de interacción y retroalimentación en vivo e inmediata que es cortesía del doctor Jaquín Vista. Si tienen alguna consulta, duda en este proceso de preguntas, siéntanse libres de poder realizarla mediante el chat para que el doctor pueda sacar las dudas, curiosidades y problemáticas que se nos puedan presentar en lo que es en el ejercicio médico, en la emergencia o en el consultorio. Siéntanse libres de estos. Todos ustedes muy bienvenidos, estimados compañeros, señores egresados, personas que están realizando el internado. Esta es la ponencia de esta noche, cuando llevamos aproximadamente unos 110 a 20 días de cuarentena acá en Bolivia y aproximadamente igual un tiempo similar en el bello país de México. A ver, cómputo, acá me confirma el doctor tal vez. Estamos. Ahora sí. Muy bien. Prosiga, doctor. Adelante, pues, perdón. Espero que ahí me puedan ver. ¿Está? ¿Puedo continuar? Prosiga, doctor, prosiga, por favor. Muy bien. Bueno, estaba yo comentando a ustedes que existen stents que son realmente una novedad. Tiene una semana que apareció tiene bisagras para evitar que se rompan. Esto es una imagen por medio de endoscopio. Vean, aquí está el endoscopio coronario. Este es un balón insuflado. Esta es una angioscopía de la Universidad de Minnesota con movimientos, claro. Este es el orificio de la rama lateral. Esto ya es un stent que está utilizado. Doctor, ¿sí? Perdón, disculpe, no tenemos la imagen de sus diapositivas, no la está compartiendo, por favor, Ok, disculpe. Perfecto, déjame ver. Ahí ya me ven. Ahora sí, doctor, prosiga usted. Adelante, pues. Espera, ahí. Bien, les estaba hablando acerca de estas imágenes de angioscopía coronaria de la Universidad de Minnesota. Acaban de ser presentadas también hace una semana en el Congreso de París, EuroPCR. Muy interesante porque se ve cómo se optimizan las placas aterosclerosas. Bien.
Vean ustedes, esta es una publicación del Mount Sinai Medical Center donde participamos con el doctor Siegel, hablando de ultrasonido intravascular y cómo podemos también tener en la tecnología actual aspiradores de trombos intracoronarios. Este fue el caso de un paciente que hicimos con angiojet en nuestra sala en el Hospital Civil, que les comento. Esto también es un gran adelanto. Vean, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí pasa la arteria coronaria derecha, y aquí está la descendente anterior. Bueno, pues a través del septum interventricular podemos meter una guía, como se ve en esta zona, y destapar una arteria de manera contralateral cuando existe una obstrucción total, crónica, calcificada, que no podemos por vía anterógrada entrar. Lo que yo les quiero mencionar aquí es que existe un gran avance tecnológico en la angioplastía, la cirugía de mínima invasión, y se está evitando la cirugía gracias a estos avances. Esto es un ultrasonido intracoronario. Vean cómo el ultrasonido intracoronario nos sirve para poder definir la anatomía intracoronaria. Este es el catéter de IBUS o de ultrasonido intracoronario. Esta es la sangre, esta es la lesión aterosclerosa y esta es la pared. La lesión está aquí en amarillo, vean, y esto es sangre. Este equipo de ultrasonido nos puede dar histología virtual. ¿Qué es histología virtual? Que puede definir si el tejido es fibroso, si hay necrosis, si hay lípidos a través de ultrasonido. Esto realmente no ha sido tan avalado, lo de la histología virtual, pero bueno, este es un caso que nosotros hicimos en nuestro hospital. Realmente, para lo que utilizamos el ultrasonido es para saber que nuestro stent está bien, hay una buena posición del stent a las paredes de la coronaria, ya que existe un trombo en un infarto agudo del miocardio que puede ocasionar que el stent no se pegue a las paredes coronarias de manera apropiada y que tardíamente se mueva y se ocluya la arteria coronaria. Yo sé que a ustedes les gusta esto, ver cómo se mueve el corazón, cómo hay sangre por todos lados, hay una herida enorme. Entonces, les estoy presentando hasta ahorita dos modalidades. La angioplastía coronaria, que es un procedimiento que se hace con anestesia local, que el paciente a los 3 días está en su casa y a la semana está corriendo. O puentes aortocoronarios, en donde se tiene que hacer una apertura del tórax, se cose con hilos de acero inoxidable y tarda más o menos 6 meses en recuperarse la fractura del esternón. Realmente esto ya se está usando cada día menos. Vean, el puente aortocoronario es que las arterias mamarias se utilizan para pegarse en las arterias coronarias y que la sangre brinque la obstrucción. Puentes aortocoronarios o bypass. O sea, hemos hablado hasta ahora de que existe un tratamiento farmacológico anexo para el infarto agudo del miocardio, pero que el tratamiento puede ser mecánicamente tratado con angioplastía primaria o con cirugía de corazón. ¿Cómo estamos tratando realmente a los pacientes? Cuando Grutzin inventó esto, solamente se hacía angioplastía en lesiones muy facilitas, pero actualmente se hace en más del 90% de los pacientes con enfermedad coronaria y la cirugía ha ido perdiendo terreno. La cirugía se utiliza más para enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, enfermedad multiarterial, multisegmentaria y casos muy complejos. Vean ustedes, aquí hay un resumen de cuál es el diagrama de flujo del tratamiento del síndrome coronario agudo. Cuando llega un paciente con dolor en el pecho y elevación del ST, por eso se llama infarto agudo con elevación del ST y enzimas altas, se les da el tratamiento adjunto que ya comentamos y se lleva a angioplastía primaria. Pero como la mayoría de la gente, de los países, de los estados, no tiene un equipo de hemodinamia,
El tratamiento es trombolisis. Más del 80% de los pacientes con infarto agudo del miocardio van a responder al trombolítico. Ya después se verá si el paciente es trasladado o no a una sala de cateterismo al otro día. Pero el trombolítico va a destapar la arteria en un 80-85% de los casos. Nos da tiempo, junto con el tratamiento adjunto, para decidir en un segundo tiempo realizar una angioplastía. Esta angioplastía se tiene que hacer, o el cateterismo, porque más del 50% de los pacientes que abrieron con el trombolítico se vuelven a tapar. La angina inestable y el infarto agudo sin elevación del ST no se trombolizan. Esa es la gran diferencia. Sí pueden llevarse angioplastía, que no se llama primaria, se llama angioplastía. Angioplastía primaria es cuando el infarto agudo al miocardio está ahí, con elevación del ST. El trombolítico, acuérdense, es la clave para el tratamiento del infarto. El trombolítico tiene que darse lo antes posible, más que angioplastía, más que cirugía. Trombolisis, ese es el tratamiento del infarto agudo al miocardio, con elevación del ST. Esta es la medicina que les comentaba. Metalice, este necteplasa, trae una instrucción de cómo se tiene que manejar. Es muy fácil. Ya no hay que hacer diluciones como con la streptokinasa, que tenía grandes problemas, sobre todo de alergia. El problema de la streptokinasa es que se sacaban del estreptococo y entonces eso generaba reacciones alérgicas muy importantes. Vean ustedes cómo aquí tiene una jeringa de este equipo donde, de acuerdo al peso corporal, se llena la jeringa como se muestra en las instrucciones y se tiene que pasar en 15 segundos. Eso es todo. Eso lo tienen que hacer rápido, lo antes posible. Ese es el tratamiento. Esta plática es para decirles, no tarden en hacer un diagnóstico y métanle el trombolítico. ¿Cuál es la complicación del trombolítico? El trombolítico cursa con hemorragias, si el paciente es susceptible, reacciones alérgicas muy pocas. Émbolos sistémicos es posible porque ahí viene un periodo en donde se destruye la fibrina y el fibrinógeno que estaba dentro del trombo se libera y esto puede generar un estado de hipercoagulabilidad transitorio, por lo que hay que usar heparinas y antiagregantes plaquetarios también. Puede haber enfermedad cerebrovascular hemorrágica y ruptura cardíaca, lo cual es raro, lo último. El tratamiento médico, acuérdense, adjunto son los nitritos, que son vasodilatadores, los beta bloqueadores, la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, los calcioantagonistas, el fibrinolítico, la clave, fibrinolítico, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de los receptores 2B, 3A, de las glucoproteínas, de las plaquetas y las estatinas que ya comentamos. Todos estos medicamentos es el tratamiento médico adjunto, pero la clave está en el fibrinolítico. Si no da tiempo de hacer fibrinolisis, si no da tiempo de hacer angioplastía, pues se da todo este medicamento con un territorio muerto del corazón. Se puede llevar tardíamente a un cateterismo para intentar rescatar algo de tejido, pero el resultado final no es el mismo si se deja pasar el tiempo. La presentación clínica del infarto al miocardio es típica, es la clave del diagnóstico. Ustedes tienen que saber que de ahí parte el diagnóstico de infarto agudo al miocardio. La mayoría de los pacientes tienen pródromos, saben que les va a dar algo, algo está mal y no se alarman ni van a ver a un médico. El dolor es la clave. El dolor es opresivo, es pesante, se puede acompañar de falta de aire. La localización es retroesternal, a veces corre hacia el cuello, a veces corre hacia el hombro. Esto es lo típico. A ver, para hacer prácticas, el día de mañana, la segunda entrega, mi intención es enseñarlos a hacer el diagnóstico electrocardiográfico de un infarto agudo del miocardio
y que sepan dónde está localizado y qué arteria está obstruida, qué coronaria. Y en base a eso conocer el riesgo y hablemos de las complicaciones mañana. Pero vean ustedes, ¿qué les parece este caso? ¿Qué pensarían ustedes después de lo que les acabo de decir? Es una mujer de 35 años sin antecedentes de importancia que ingresa a urgencias con dolor en el pecho agudo, en forma de piquetes, sin irradiaciones, con ansiedad, con una presión arterial de 140/90, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, con una saturación arterial de 97%, sin galope, sin estertores. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que tiene un infarto agudo al miocardio con elevación del ST? ¿Tiene un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST? ¿Tiene angina inestable o tiene otro diagnóstico? Les voy a pedir que, por favor, manden su diagnóstico a nuestro coordinador que nos hace favor de ayudarnos para que él me diga más adelante, la mayoría de ustedes, qué diagnóstico le dieron a este paciente, a este caso clínico que les acabo de dar. Una mujer que llega con dolor en el pecho en forma de piquetes, con disnea, con taquicardia. Está interesante saber qué opinan ustedes, porque ya les había dicho cómo era el dolor del corazón. Mañana vamos a usar este mecanismo para que me digan sus diagnósticos de los electrocardiogramas. El dolor viene porque el corazón tiene isquemia. La isquemia, que es la mala circulación de las paredes del corazón, libera en las células adenosina, bradicinina, que activan los receptores quimiosensibles y mecanosensibles a través del plexo cardíaco que llega al quinto ganglio simpático, donde se enlaza con los mismos nervios que vienen del brazo, que vienen del epigastrio, que vienen de la espalda y del cuello, suben al tálamo. De ahí que el dolor y distribución del dolor del corazón, porque el corazón sí duele, porque llega mucha gente a decirme que el corazón no duele en mi consulta, incluso médicos. Entonces, sí duele el corazón y el dolor puede estar en el cuello, en el pecho, lo típico, presión en el pecho. Sienten que aprieta el pecho, que corre al brazo, que corre al hombro. Entonces, el origen es la conexión del sistema nervioso simpático con el plexo, y vean ustedes en esta foto muy artística que me aventé, cómo se ve la zona en donde el dolor del corazón da más frecuentemente y corre hacia la cara interna del brazo. Esto es lo típico, pero puede irradiar abdomen, a espalda, maxilar, a cuello. De hecho, muchos pacientes tienen dolor en la mandíbula. Pero los factores acompañantes, la descarga de adrenalina, puede haber sudoración, debilidad, náuseas, mareo, efecto del vago. Existe también yo creo que es más teoría que verdad, pero muy pocos casos de infartos sin dolor. En general se presentan en mujeres, en diabéticos y en hipertensos y en ancianos. Pero habitualmente los infartos duelen. El infarto puede manifestarse como síncope. El paciente puede perder la conciencia. ¿Por qué pierde la conciencia? Pues porque el infarto se asocia a arritmias como fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco, y no llega suficiente sangre, o bloqueos auriculoventriculares, no llega suficiente sangre al cerebro, y el paciente pierde la conciencia. Y no tiene dolor. Estados de confusión por bajo gasto cerebral, debilidad por bajo gasto y hay baja el gasto cardíaco anterógrado y el paciente tiene cansancio. Las arritmias forman parte esencial de la muerte súbita por infarto. Es lo que le pasó al huevo. Murió súbitamente por una taquicardia ventricular. La pericarditis da síntomas muy similares, dolor opresivo en el pecho, pero al respirar, no al hacer esfuerzos. Problemas digestivos, pues también pueden dar este tipo de manifestaciones. Por eso el infarto agudo del miocardio tiene que
hacerse el diagnóstico diferencial con enfermedades del pericardio, del esófago, problemas pulmonares como la tromboembolia pulmonar, pueden dar dolores muy similares, estados de hiperventilación, dolores de la pared del tórax y muy frecuentemente depresión y angustia. Les recuerdo a ustedes que el dolor es la pauta en nuestro diagrama de flujo. Otra es el electro y otra son los marcadores bioquímicos. ¿Qué son los marcadores bioquímicos? Son enzimas, son proteínas que están dentro de las células cardíacas. Cuando la célula cardíaca sufre isquemia y se rompe, hay mionecrosis, hay destrucción, son liberadas estas enzimas, principalmente las troponinas, la CPK fracción MB, que es la específica del corazón, y la mioglobina, que es una proteína inespecífica. Debido a su peso molecular, a su tamaño, vean ustedes cómo la mioglobina es pequeñita. Por eso, cuando se rompe la membrana celular, la primera que sale es la mioglobina. De ahí, la troponina y la creatinfosfoquinasa. Por eso se da una curva de elevación enzimática, en donde la primera que sale, pues es la mioglobina. Inmediatamente que está haciendo el infarto, se está liberando, y vean cómo a las 4 horas ya está su pico de acción, y aquí es donde inicia la elevación, la troponina. Pero vean cómo la troponina puede durar hasta 10 días. De ahí la importancia de la creatinfosfoquinasa. La creatinfosfoquinasa se eleva a las 4 o 8 horas, igual que la troponina, pero a las 48 horas ya está normal. Si en este momento, después de las 48 horas, el paciente vuelve a tener un evento isquémico agudo cardíaco, la troponina, pues no nos va a servir. En cambio, si hay una nueva elevación de la creatinfosfoquinasa aquí, quiere decir que hubo un nuevo evento de mionecrosis coronaria. Bueno, ya saben ustedes cuál fue el diagnóstico del caso clínico que les dije, de la mujer joven que estaba en un baile y empezó con piquetes en el pecho. Kate, ¿tenemos algún resultado de esa información? Sí, doctor, tenemos un resultado. De las 86 personas presentes en el auditorio, son exactamente 16 que dan la opción número 4, son 2 personas que dan la opción número 3 y son 3 personas que dan la opción número 2, doctor. Muchas gracias, Kate. Entonces, estamos de acuerdo que lo que tiene esta muchacha es que la dejó el novio en el baile. Evidentemente que no tiene un infarto al miocardio, tiene piquetes. El dolor del corazón es una opresión, no es piquete. Y se acompaña de galope y se acompaña de náuseas. Ella está angustiada, por eso está taquicárdica, pero no tiene alteraciones de la saturación, no tiene congestión pulmonar, no tiene arritmias. Entonces, el diagnóstico clínico es angustia. Creo que con eso podemos terminar el día de hoy para no molestarlos más. Gracias por estar conmigo. Mañana, ojalá me puedan acompañar. Creo que esta es la plática que más les va a convenir ver, porque vamos a tratar de que ustedes aprendan cómo se identifica en un electrocardiograma. Créanme que no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Cómo se identifica un infarto y cómo se ve a dónde está el infarto, qué zona del corazón está afectada. Les agradezco su presencia, su paciencia con los defectos técnicos y me da mucho gusto recordarles algo nada más. Las pandemias y toda esta cosa que estamos viviendo, los caballeros del apocalipsis y todo este asunto, la única manera de combatirlos es con educación y con fraternidad, que es lo que representa este curso, por lo cual me da mucho gusto estar con ustedes. La fraternidad entre nuestros países y nuestra gente es lo que va a destruir estas cosas y realmente estoy convencido de eso. Les mando un cariñoso saludo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna cosa. Y si no, mañana nos vemos.
Correctamente, doctor. Estamos todos los del auditorio muy agradecidos con la magistral ponencia que usted nos acaba de brindar. Estamos agradecidos por la cooperación y el apoyo y la guía que usted nos da en base a su especialidad y sobre todo resaltar muy contentos aquello que humanamente nos transmite con el lema que usted acaba de compartirnos, fraternidad y educación, que subsume todo aquello que usted está realizando dentro de la profesión como profesional en el área en salud y como persona. Si ahí tienen alguna pregunta, compañeros, siéntanse libres. Le agradecemos, doctor. Y yo tengo una pregunta, doctor, acá en listas, que dice lo siguiente. En caso de tener un paciente con toxicomanía, ¿sí?, por cocaína, un infarto agudo de miocardio, por toxicomanía con cocaína, ¿el procedimiento a seguir es el mismo en lo químico y en lo mecánico? Sí, en general, gracias al uso no solo de cocaína, de muchos estimulantes, incluso cafeína a dosis altas, se generan espasmos de las arterias coronarias. Si el paciente prolonga el espasmo, se produce un trombo intracoronario. El procedimiento, si no cede con vasodilatadores y ya existe datos de elevación del ST que no mejora con el uso de beta bloqueadores, el tratamiento es exactamente el mismo. Pero primero hay que intentar utilizar vasodilatadores, porque el problema con estos fármacos es que producen espasmo coronario sostenido. De ahí que puede remediarse un estado de espasmo con un vasodilatador sublingual o nitroglicerina intravenosa. Pero si no se logra esto y se está ocasionando un infarto, el tratamiento es el mismo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Miguel Arturo nos pregunta, ¿la angina de Prinzmetal es distinta de las variantes estable e inestable, verdad, doctor? Bueno, la angina que fue definida por el doctor Prinzmetal es una angina inestable. Hay varias formas de angina inestable. La angina de reciente inicio es una angina inestable. La angina que cambia su patrón es una angina inestable. La angina prolongada es una angina inestable. Y la angina de Prinzmetal es una angina inestable. Todas estas anginas se llaman inestables porque no sabemos si van a volverse estables, o sea, tranquilas, o van a progresar a muerte súbita, o van a progresar a un infarto agudo al miocardio. Entonces, la angina de Prinzmetal, están hablando de una angina con coronarias normales, pero con espasmo arterial, mediado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, en estos casos de Prinzmetal, no sabemos a qué horas le va a dar. Es muy frecuente en mujeres jóvenes, y no sabemos a qué horas le va a dar el dolor a la señorita. Habitualmente les da en la noche, y sí pueden llegar de manera rara, pero pueden llegar a un infarto agudo al miocardio. El tratamiento es igual que con los cocainómanos, con vasodilatadores coronarios, porque no existe una lesión de grasa o de colesterol aterogénica coronaria. El problema es funcional. El problema es espasmo coronario. Y si es inestable. Muy bien, doctor, gracias. La siguiente pregunta, Yumi Yamashita. En sospecha de enfermedad coronaria, ¿el cambio de estilo de vida mejora el pronóstico del paciente? Yo creo que se los iba a responder el día de mañana con la última diapositiva. La tecnología no ha servido para nada. La tecnología ha hecho un gran gasto. Hemos logrado aumentar la vida de la gente en las civilizaciones más avanzadas del mundo a 80 años. El gaste ha sido enorme. Se ha gastado en tecnología, en salas de hemodinamia, en catéteres, en medicamentos, en lugar de gastar en educación.
porque los pacientes se siguen muriendo y se siguen muriendo de una manera extraordinariamente alta. Y si no se mueren, pues tienen Alzheimer y no reconocen ni a su familia. ¿Por qué? Por aterosclerosis. Entonces, el avance tecnológico más grande es el ejercicio físico. Eso fue reportado en Chicago en el año 2000, cuando se hizo también esta clasificación del infarto agudo al miocardio, con elevación y sin elevación del ST. Me tocó estar presente cuando hicieron la nueva definición de infarto en Chicago en el año 2000. Pero también se subió un tipo ahí a decir algo que es la verdad. Lo mejor, la mejor medicina para el postinfarto y para evitar los infartos no es la tecnología, es el ejercicio, es la buena alimentación, es el estilo de vida. Entonces no hay que dejarse atrapar con la tecnología. La tecnología está pasando de largo y estamos regresando a ser más humanos otra vez. Aconsejar los médicos más que a estar metiendo tripas y a estar operando a la gente, a tratar de que la gente haga un estilo de vida más apropiado y así va a tener menos problema, porque lo que nos espera a la humanidad es que la tierra se va a llenar de seres humanos y van a vivir aquellos que se cuiden, que coman mejor y que hagan ejercicio. Entonces, ese era el mensaje final de mi plática el día de mañana, que se los voy a volver a dar. El estilo de vida es la clave. Muchísimas gracias, doctor Hakim Vista, Jorge. Todo el auditorio presente está deleitado con su ponencia y su presencia. Queremos felicitarlo por el desempeño laboral que usted realiza, por transmitirnos su conocimiento y por aquel mensaje que nos deja y lo estamos haciendo propio y lo reinterpretamos como fraternidad y educación. Doctor Hakim, muchísimas gracias, muy amable y hasta luego. Hasta luego, gracias. Estimados compañeros, estamos dando fin a esta sesión donde hemos podido deleitar la presencia del doctor Hakim Vista, cardiólogo del país vecino México, un hermoso país que nos brinda un profesionales de esa calidad y del cual podemos rescatar toda su sapiencia, experiencia y sabiduría. Damos por concluida esta sesión para proseguir con la siguiente, con un doctor también renombrado y que tiene un extenso currículum, una persona profesional también de alta calidad humana. Tengan todos ustedes muy buenas noches y terminamos la presente sesión. Gracias.